Hola, buenos días. Esta es una comparecencia ante las cámaras para ampliar una información que dimos ayer en el vídeo que subimos por la noche. En ese vídeo hablábamos de una carta, de la carta que dirigió Alberto Rayuela al fiscal José María Mena, pero decíamos que la exhibíamos y por deficiencias técnicas, ahí englobáis lo que queráis, no se exhibió. Al final de la carta, como podréis comprobar, está la firma del propio Mena, muy ampliada, porque el propio Alberto Rayuela así se lo requirió el funcionario de Correos, y sobre esa firma hay un número que sirve para identificar tanto el contenido de la carta como al receptor, en este caso José María Mena. Hechas estas aclaraciones y sin más preámbulos, pasamos a mostrar el contenido de la carta. Aquí la tenemos. Está fechada el 15 de octubre del 2018 y va dirigida a José María Mena a su domicilio particular en Barcelona. Y comienza así. Todo lo que te voy a exponer está sacado de tus notas dirigidas a tus sicarios y de ellos a ti. Como verás, en toda esta carta no hay ni una sola coma que sea fruto de mi imaginación. José María Mena, esta es la primera vez que me dirijo a tu persona desde el año 1987, que tomasteis posesión Carlos Jiménez Villarejo como jefe y tú como segundo de a bordo. Desde esta fecha, según tus notas, me fuiste indagando telefónicamente, haciendo seguimientos de mi persona y de mi familia, llegando al extremo de seguir a mi mujer por si tenía algún amante, y en vista de que tus indagaciones resultaron negativas, empezaste a ponerme denuncias a través de los abogados laboralistas a quienes instigabais para que me pusieran denuncias, por maquinación para alterar el precio de las cosas, subastas de mala procedencia, etcétera, etcétera. Estas subastas me las adjudicaban los magistrados de turno. ¿Por qué no les denunciasteis también a ellos, visto que eran los que me las habían adjudicado? Cuando de las 15 denuncias te gané 13, me dirigí a los abogados laboralistas que me habían puesto las correspondientes querellas. Ante la amenaza que les hice de que iba a denunciarlos por falsa denuncia, fue cuando me contestaron que fuisteis vosotros quienes los habíais llamado para que procedieran a ponerme tales denuncias. Cometisteis un error cuando me condenasteis, ya que erais vosotros los que les hacíais la sentencia a los magistrados de turno según tus notas que obran en mi poder. Entonces cambiasteis de técnica. Me condenasteis en 2 sentencias a 18 meses y 24 meses, de manera que yo no pudiera apelar al Tribunal Supremo, y os convertisteis, como en el famoso refrán, en Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Porque las otras sentencias, superiores a 3 años, las pude recurrir al Tribunal Supremo, y en ellas resolvieron que si se volvieran a celebrar los juicios, no podría participar ninguno de los magistrados que habían intervenido anteriormente, quedando absuelto de las primeras 13 denuncias. También te tengo que hablar de la denuncia que me pusiste a través de Hacienda y me recomendaste a la magistrada Asunción Salvo Tambo de la sección segunda de la Audiencia Nacional, con la siguiente carta en tu papel membreteado. Dice así: querida amiga, tengo un especial interés que el expediente 1239 del 97, que se tramita en la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional, sección segunda. Se trata de un asunto fiscal que atañe al conocido subastero ultraderechista Alberto Rayuela Fernández, que por razones obvias bueno será que no ganara. Sé que harás todo lo que está en tu mano. Y cierra comillas. Como esta, mandaste otras 2 cartas a Vicente Navarro Verdejo, siempre con tu papel membreteado, con la dirección de tu domicilio particular. El tenor era igual y relativo a los siguientes expedientes: 3881 del 92, 3882 del 92, 3883 del 92, 3885 del 92
y 3886 del 92. Escribiste asimismo a Villarejo para que escribiera también a él a dichos magistrados, siempre según tus notas originales. En el CD que te adjunto, en el historial delictivo de Alberto Reyuela, páginas 1889 a 2242, mirar expediente número 6. Cuando Villarejo pasó al Tribunal Supremo como fiscal general anticorrupción, el alumno, que eras tú, pasó a ser el fiscal jefe de toda Cataluña. Esto te hizo engrandecer superando a tu maestro. Volvamos a 1993. El 29 de mayo de 1993, una policía municipal avisó a mi hijo Mauricio notificándole que Javier Royuela Samit había sido encontrado muerto enfrente del cuartel de la Guardia Civil, donde había unos jardines en la calle San Pablo. Al telefonearme mi hijo y darme esta espantosa noticia, me dirigí a la Policía Nacional de las Ramblas, y cuál fue mi sorpresa que habían redactado un informe diciendo que se había encontrado un varón no identificado de aspecto árabe. Allí les organicé la correspondiente protesta, porque si teníais su DNI y hasta había sido identificado a vista por la misma policía municipal, era una auténtica barbaridad que hubierais puesto tal descripción en las diligencias. Acto seguido, cuando me dirigí al juzgado número 17, que se ocupó del levantamiento del cadáver, también me encontré con la misma descripción, varón sin identificar de aspecto árabe, cuando ellos mismos tenían en sus manos el DNI de mi hijo y una mochila con todas sus notas y documentos que te fueron entregados por tus lacayos. Según vuestras notas, mandasteis llevar mochila y enseres a la clínica Morín, con una nota que le decías al doctor: te hago responsable, guárdalo con todo celo. Te tengo que recordar que tu correveidile era Jorge Irigaray García de la Serrana, que vive en la calle Consejo de Ciento y trabaja en la calle Aragón. Este individuo es el que llevaba todos los escritos de un lado para otro y siempre tenían que entregarte de vuelta tanto los que habías escrito tú como las correspondientes respuestas de los otros, de nuevo siempre según vuestras mismas notas. Sobre aquella fecha que ingresaste en la Fiscalía de Barcelona junto a Villarejo, os pusisteis en contacto con un superministro y su secretaria y junto con otros miembros de la Judicatura montasteis un servicio de información de todas las provincias españolas en esos pisitos donde solo trabajaban 2 personas que iban recopilando datos de todos los miembros de los partidos contrarios al vuestro. Las informaciones las recibíais de parte de afiliados a vuestro partido y de 2 sindicatos que, como sabrás, según vuestras notas, están introducidos en todo el sistema laboral español. Una vez depuradas todas las informaciones, son remitidas a una centralita de la capital de España, que a su vez pasan la información a diferentes medios de comunicación. No pongo los nombres porque dentro de estos periódicos y medios de información hay personas honradas. Toda esta información es fruto de vuestras notas. También pinchabais los teléfonos de personas de diferentes partidos. Pero volvamos al 29 de mayo de 1993. En lo que te expliqué anteriormente, cuando fue enterrado mi hijo en el cementerio de Montjuic en un nicho a pie de suelo. Durante 10 años iba a rezarle y estar un rato al lado de donde estaba enterrado mi hijo, pero cuál fue mi sorpresa la primera vez que fui en el caminito que iba hasta su tumba y en la tumba misma me encontré 5 o 6 escritos en spray que decían un Royuela menos y también en una masía que tengo fuera de Barcelona me reventaron las puertas y en una fotografía que allí tenía de mi hijo la pusieron encima de la mesa con 4 puñales y una vela. Esto lo denuncié ante la Guardia Civil, que vinieron y tomaron huellas, pero ya no supe más de este acto vandálico. Es entonces cuando empecé, de una manera artesana pero eficaz, con unos camaradas míos que habíamos pertenecido a la Guardia de Franco de Falange, una investigación. Tal como te he dicho, primitiva pero efectiva, indagando, pude saber del gran negocio que teníais principalmente en Cataluña y en el resto de España, y lo que voy a explicar no es fruto de mi imaginación, sino de los documentos que teníais guardados en 2 zulos, y ahí salió algunos asesinatos y entre esos el de mi hijo. Pero hablemos de los negocios. Las denuncias que ponía Hacienda a los juzgados correspondientes sobre gente defraudadora, el juzgado os la remitía a vosotros de la Fiscalía para que calificarais. Entonces, agentes comerciales que teníais iban a visitar a los encausados ofreciéndoles que tras un pago del 25% del importe total de la multa de Hacienda, entretendríais las denuncias hasta su prescripción.
cantidad de dinero que os repartíais entre toda vuestra banda de malhechores según categoría, y lo demás iba destinado a cierto partido político. De esto disponemos casi de 800 sentencias. En el segundo negocio que tenéis, van vuestros agentes comerciales para que las salas o juzgados correspondientes los absolvieran o condenaran según el trato económico al que hubierais llegado. Como ya sabes, os puse una cantidad de denuncias en todos los departamentos de Hacienda de España. Esto me hizo que también os pusiera una denuncia ante el Tribunal Supremo. Tengo la carta que mandó Villarejo al presidente del Tribunal Supremo pidiendo árnica y atacando a mi persona. De esto obtuve el más absoluto silencio. En vista que iba obteniendo más información de vuestros zulos, te puse una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el 17 de abril del 2006, siempre para que no prescribieran los delitos que estabais cometiendo. Siempre a través de mi servicio de información, primitivo pero eficaz, intercepté las cartas que mandaste a 3 logias masónicas, cartas entre tu persona y Conde Pumpido, como también el informe que había hecho un mando de la Guardia Civil por donde Conde Pumpido para entregar a la sala y así coaccionar a los miembros de dicha sala. Pero ¿cuál fue la gran alegría que recibiste? Y le mandaste una carta agradeciéndole la gran resolución que había tomado el presidente de gobierno Zapatero, que te jubilaras. Y así la Sala Segunda daba por cerrada la querella porque ya no eras aforado. Hay un caso que te quiero aclarar, aunque ya lo sabes, que te metí 2 topos en tu organización, que eran Juan Avellán Hernández y Jorge Sandoval Roura, que el primero te llegó a sacar 120.000 euros, 20 millones de pesetas. Por desgracia mía, los descubristeis y a uno lo liquidasteis en su piso de la calle Rosellón, infarto de miocardio según vuestras notas, y al otro en la ronda de edad lo estrellasteis y con una maza de goma acabasteis con su vida. Esto es un gran pesar que tengo, cómo murieron estas 2 personas que me hacían un gran favor. Pero continuemos. ¿Por qué de 1.100 asesinatos cometidos en casi 20 años, los asesinos de ETA llegaron a matar un 20% menos que tu persona y tu banda y están cumpliendo penas, que es lo que les corresponde cumplir? Tú y tus secuaces estáis campando sin que la justicia haga nada. Para que no prescribieran los delitos, os denuncié a los mozos de escuadra de la Comisaría de Plaza de España en 3 denuncias, donde me sellaron más de 800 asesinatos expediente por expediente, que eran fotocopia de los expedientes que tú tenías y que nosotros tenemos guardados en Francia. Ante tal silencio, otra vez me dirigí a la Fiscalía General de Cataluña, todo para que no prescribieran los delitos, sellándome los expedientes y la denuncia, y continuó el más absoluto silencio. Ante tales hechos, tuve una entrevista con la presidenta del Tribunal de Justicia de Cataluña, doña Eugenia Alegret Burgués, en su despacho. Al enseñarle que habían asesinado a su padre, a los 3 socios de su padre y al abogado de su padre, así como también la documentación que le habías entregado a Ruiz para atentar contra la vida de la misma presidenta. Ruiz te contestó que esto no podía ser porque llevaba a la presidenta escolta y podía haber un tiroteo y esto podría destapar la maliciosa nota que querías que hiciera Ruiz con sus secuaces. Esas notas originales están en mi poder. También la puse en alerta de que cierto magistrado iba a ir a los archivos con un pretexto cualquiera y retirar todas las notas escritas por el que fueran comprometedoras, llenando 3 abultadas cajas que dicho magistrado había recuperado de los archivos de la Fiscalía. La presidenta logró interceptar las 3 cajas. Acto seguido, ella mandó al fiscal jefe de Cataluña que ordenara al jefe de archivo que localizara si había más notas en el que había sido tu despacho y en la dependencia de la Guardia Civil, que ya estaba en manos de la Policía Autonómica, encontrando el jefe del archivo gran cantidad de notas relativas a más de 200 asesinatos. Mira en el CD las páginas 1681 a 1848. ¿Cuál fue mi alegría? Que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, doña Eugenia Alegret Burgués, empezó a instruir más de un centenar de diligencias, citando un atestado contra tu persona y la banda de delincuentes judiciales, policiales, de la científica, etc. De todo ello dispongo copias de dichas citaciones. Sobre el mes de octubre mandaste 2 cartas a la presidenta y a la fiscal a través de Jorge Irigaray García de la Serrana para tener una reunión en tu finca de San Feliu de Buixareu. Tenemos las cartas originales que mandaste, firmadas de tu puño y letra. ¿Y cuál fue entonces mi desengaño? Que
que al día siguiente a dicha reunión la presidenta mandó paralizar todas las citaciones que ya había mandado. Quiero recordarte que si he dejado pasar un tiempo es porque mi hijo Santiago ha tenido que cumplir 10 años de cárcel por 2 juicios de faltas, que hasta tuviste la poca vergüenza de redactar tú mismo las sentencias para que las copiaran los corruptos magistrados. Tengo los originales de dichas sentencias con tu letra que mandaste a través de Jorge Irigaray para que las leyeran, tomaran nota y se las devolvieran. Como así los jueces, magistrados y fiscales que hiciste ingresar en la masonería, avalados por Gerard y Vidal, así como por tu persona. Fíjate hasta dónde llega tu maldad, que de todos ellos hiciste fichas de todos sus ámbitos personales, familiares, económicos y de hábitos sexuales, como también las hiciste hacer para todos aquellos que no eran adeptos a tu causa. Estos ficheros también los tengo yo en mi poder y no pienso usarlos porque sería una canallada. Pero si hay alguno de tus adeptos que se meta contra mi persona o mi familia sin que hayamos hecho nada, no dudaré en sacar el informe de quien sea. También quiero decir que en el supuesto caso de que yo o alguno de mis familiares cometiésemos algún delito, te doy mi palabra que jamás sacaría el fichero de quien me acusase para defenderme. Fíjate hasta dónde llega tu maldad, que mandaste asesinar y hacer desaparecer a 2 novios de tu hija, y le dijiste a Ruiz que no tuviera ningún escrúpulo si tu hija continuaba dando información al novio de turno sobre tus negocios, de que empleara la misma técnica que había utilizado. Recuerda que las personas que llevabais de diferentes puntos de España y del extranjero a la clínica Morín, que hasta iba a recogerlos al aeropuerto Tucorrebey, dile Jorge Irigaray, fallecieron 6 chicas, que tú y tus secuaces las hicisteis desaparecer. Tengo la nota donde tú mismo se lo comunicas al doctor Morín, de cómo las habías hecho desaparecer sin dejar rastro alguno. Te tengo que comunicar que tengo preparado una serie de documentación que demuestra que te metías contra Convergencia y Unió sobre Esquerra Republicana en la reunión de Perpiñán con miembros de ETA. También tengo información, según tus notas del 11M, que por 2 veces hablé con el magistrado que llevaba la instrucción, entregándole un CD. También tengo información sobre el famoso escándalo del chapapote y muchas más notas que de momento no te digo porque saldrán en la segunda parte. ¿Por qué a los asesinados por tus esbirros no los entierran en el Valle de los Caídos? Porque según vuestra ideología queréis convertirlo en el Valle de la Reconciliación y no estaría mal que al lado del panteón del caudillo Francisco Franco se enterrara al general Gutiérrez Mellado, a quien asesinasteis por encargo del Partido Socialista, según siempre vuestras notas. Mena, solamente me has dado una alegría en los años que has estado al mando de la Fiscalía en Cataluña, cuando me mandaste a los psiquiatras del Estado para que se hiciera un informe psiquiátrico mío e hiciste propaganda en todos los medios de comunicación. Como sabrás, a toda persona, desde el más humilde hasta el de más alta categoría, le gusta que le elogien y para mi gran satisfacción, los psiquiatras redactaron un informe donde decían que yo era una persona con una buena dialéctica, que jamás me había drogado y que era abstemio, y finalizaba el informe diciendo: es un ser con una inteligencia superior a la media. Ante tal escrito me dirigí urgentemente a una tienda en la que vendían medallas y compré la medalla más grande y vistosa que encontré. Cuando llegué a mi casa me la puse colgando la chaqueta. Mi esposa y mis hijos me preguntaron si me había vuelto loco con tal medalla. Esta medalla, les respondí, es por lo que han declarado los psiquiatras, y le dije que tenían un padre y esposo superior a la media. Cuando salí a la calle me la quité. Mena, todo este ataque que llevo haciendo en estos años es para ver si el jefe del Estado, que es la máxima autoridad jurídica, si el Consejo del Poder Judicial o algún juez de instrucción reabre la muerte de mi hijo Javier, los 10 años que mi hijo Santiago ha pasado en la cárcel por 2 delitos de faltas. En todo caso, que continuara el silencio como norma, tengo preparado ante el Consejo Europeo y el Tribunal de Derechos Humanos 3 abogados que estarán encantados de llevarlo, ya que aquí en España, cuando me he dirigido a amigos juristas para que interpusiesen las correspondientes querellas, han titubeado. No sé, debe ser por miedo. Un consejo que te voy a dar. Creo que la Seguridad Social te está estafando, ya que tú durante 30 años, al cargo de la Fiscalía, solamente cobras de tu jubilación como fiscal. Te tendrían que pagar también como redactor de sentencias en los varios juzgados
y cobrar también porque antiguamente los verdugos también tenían una paga del Estado. Mena, creo que es injusto que no te paguen estas dos profesiones que tan servilmente has estado ejerciendo. Recuerda que los asesinatos que hacías por orden de un tal Bermejo, casi un centenar de personas, les aplicarás el artículo 1017 o el artículo 17. Mirad en el CD los dosieres 574, 582, 587, 588, 589, 592, 596, 597, 600, 602, 610, 613, 615, 618 y algunos más para no extendernos, siempre mandados por el Partido Socialista a través de Bermejo. También recibías en tu casa relación de los asesinatos que tenías que hacer según el Partido Socialista, que te los escribía Enrique Sarasola, para que tus sicarios emplearan los derechos humanos con las personas que te relacionabas. Nota muy importante, cuando en toda esta carta se lee la palabra PSOE o miembros del PSOE, es según tus notas, que quede bien claro que no es producto de mi imaginación. Recuerda que mandaste asesinar al secretario general de CONCAPA, que reúne a 2 millones de familias católicas de toda España, según tu escrito por orden del PSOE. Recuerda cómo asesinaste a unos sacerdotes católicos. Recuerda los anónimos que mandaste a Villarejo, más de un centenar, diciendo que provenían de mí, pero no tenía pruebas para defenderme. Copia de estos anónimos se los remití personalmente a una casita que tiene Villarejo en un pueblo de Gerona, para que viera qué clase de socio tenía. En esos anónimos te metiste contra su mujer, sus hijos y todo tipo de barbaridades. Recuerda cómo el socio del hijo de Villarejo, el marchante de arte, puso una denuncia en Madrid al hijo de Villarejo por venta de cuadros falsos y cómo aprovechasteis que viajó a su país, Venezuela, para hacerlo matar y traspapelar dicha denuncia. Tengo toda la información. Podría extenderme mucho, pero mucho más, pero eso me lo guardo para la segunda parte que te he preparado, más fuerte que la primera. Cuando a una persona se le muere el padre, es huérfano. Cuando se le muere la esposa, es viudo. Pero cuando te matan a un hijo, no hay palabras. A mi hijo Santiago, un buen chico, licenciado en física, a quien metiste en la cárcel 10 años por 2 delitos de faltas, le cogió tal depresión y ansiedad que lleva en tratamiento desde esos 10 años y a día de hoy, que hace 3 meses que salió de la cárcel, debe continuar el tratamiento yendo cada semana al hospital clínico. Mientras estuvo preso, mi hijo pagaba a la Seguridad Social y al salir pidió cobrar por larga enfermedad. Silencio absoluto. Solo le pagan como preso 380 euros al mes y ya le han dicho que solo por 2 años. Según me han indicado, es por tu culpa que no le pagas la larga enfermedad. Me despido de ti como siempre hago en todas mis misivas. Dios te guarde muchos años, pero que la justicia terrenal os tenga metidos en las cárceles, que es donde tenéis que estar hasta los últimos momentos de vuestras vidas. Firma Alberto Rayuela Fernández. Y una coletilla, exfiscal Mena. El día 16 de octubre del 2018 te mandé esta carta certificada con acuse de recibo. Estamos en el 17 de junio del 2019. Han transcurrido 8 meses. Esperaba que me pusieras una denuncia, tú o algún miembro judicial a tu servicio, porque así podría sacar todos los documentos originales y alguna ficha que confeccionaste de esta persona, su familia, cuentas, hábitos sexuales. Recuerda que la policía judicial la empleabas para hacer estos servicios. Y firma Alberto Rivera. A continuación, se exhibe el documento de correos conforme la carta se envió por correo certificado. Y, por último, la declaración de una funcionaria de correos conforme afirma que el documento ha sido debidamente entregado con este código que figura en pantalla: CD0D1Z00000803400008034W. Y el nombre de Mena, su documento nacional de identidad y su firma bien ampliada. Y ahora la ampliación.
Bueno, pues ya hemos visto la carta, la firma bien ampliada, conforme recibió el documento, y pedir disculpas por no haber subido ayer el documento, pero ya digo que deficiencias técnicas lo impidieron. Hacer también una aclaración, y es que había un comentario que ponía que lo de la clínica Morín era un invento, una falsedad, porque el propio Santiago Royuela lo había desmentido. Vamos, eso es crear una confusión innecesaria, porque lo de la clínica Morín es absolutamente cierto y Santiago Royuela nunca ha dicho tal cosa. Y fue condenado. Y bueno, aparte Morín fue condenado, ya sea por esto o por otras historias. Años y cumplió 7 meses. Que bueno, o sea que toda su actividad delictiva quedó bien plasmada en esa condena, con cientos de años de condena, de la que solo cumplió, vamos, unos pocos meses. En fin, esta ha sido la ampliación. Nuevamente disculpas y hasta la vista. Buenos días.